nuevo capítulo de los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy les damos la bienvenida para cerrar la semana hablando de política. Vamos a intentar hacer un rápido repaso sobre lo que es la actualidad, sobre todo desde la esfera nacional, porque a ella se dedica especialmente la persona que hoy nos acompaña, pero también dando alguna pincelada al entorno más cercano y en este caso a la provincia de Albacete. Vamos a conversar sobre todas estas cuestiones de la mano de Francisco Molinero, el diputado del Partido Nacional por la provincia de Albacete en el Congreso de los Diputados, que, como saben ustedes, periódicamente tiene a bien acompañarnos y de alguna manera poner al día cuál es el estado, la situación de estas cosas que tanto nos importan. Francisco Molinero, buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Casi dando la bienvenida a la primavera, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien. Con mucho trabajo y muy bien, muy contento. Vamos a ir hablando de algunas de esas pinceladas de la actualidad más reciente. Y precisamente por empezar en lo más relativo a Albacete, me gustaría reseñar esa reciente, además, visita del ministro de Justicia. Usted, que es una persona del mundo jurídico, profesionalmente hablando, imagino que estará también emocionado, ilusionado y ansioso de que aquello que vino a hacer Albacete hace muy poquitos días Rafael Catalá, que fue visitar las obras de la que será la próxima Ciudad de la Justicia en Albacete, tan demandada durante tanto tiempo, pues pueda ser una realidad, decía, para 2020 si todo marcha bien. Esto, sobre el papel, ¿qué supone por el trabajo que hay detrás, para quienes están luchando y trabajando porque esto sea una realidad, como dicen, en esa fecha? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque efectivamente el ministro está muy volcado con Albacete y sobre todo con esta nueva ciudad de la justicia. La ciudad de la justicia es un tema muy importante para Albacete, pero es un tema muy importante no solo por la ejecución de unas obras, porque va a unificar muchos juzgados que están dispersos por la ciudad de Albacete, sino porque además se quiere acometer precisamente un plan estratégico de reforma de la justicia. Y en ese plan estratégico de la reforma de la justicia va fundamentalmente la oficina judicial, juzgados, una nueva estructura de lo que va a ser la justicia. Y para que Albacete se encuentre de lleno inmerso en esas reformas, necesita una nueva situación de infraestructuras como en la Ciudad de la Justicia. Por eso digo que la visita del ministro, que está apoyando y va a seguir apoyando la construcción de la Ciudad de la Justicia, es muy, muy importante. Siempre y cuando, claro, no tengamos el problema de que no se puedan aprobar presupuestos, de que no se pueda dotar, pero eso ya es otro punto hoy aparte, como se dice. Él precisamente sobre esta cuestión explicaba cuáles habían sido las partidas, sobre todo dos más importantes hasta el momento, que se han ido dando para comenzar el grueso de este proyecto, y aseguraba que hasta esa fecha, hasta ese horizonte del 2020, iría llegando todo lo necesario para acometer el completo de esa infraestructura. Si bien puntualizaba que en este caso, este año de momento, la cantidad que se ha previsto es la que está en esos presupuestos que están prorrogados, que son los del ejercicio pasado. Incidía especialmente en esto, decía, ojalá si tuviésemos este año unos presupuestos generales del Estado, incluso se podría modificar ampliando a la alza la partida que dedicaríamos en este ejercicio 2017 para Albacete. ¿Está ese miedo en el horizonte de que proyectos tan importantes, ese quizás sea el más gráfico, pero hay muchos otros, que estarían un poco en el aire dependiendo de si hay o no estabilidad en el entorno de los presupuestos generales? Sí, efectivamente. No cabe la menor duda de que si el gobierno no puede sacar los nuevos presupuestos generales del Estado, incrementando las partidas, porque la situación no es la misma de hace un año, por lo tanto se podrían incrementar muchas de las partidas y en concreto las destinadas a la construcción de la Ciudad de la Justicia, lógicamente si no se aprueban hay que prorrogar los presupuestos. Y prorrogar los presupuestos significa no incrementar absolutamente ninguna dotación, con lo cual, lógicamente, la fase que le afectaría al 2017 no se podría ejecutar, excepto en la parte correspondiente a la dotación presupuestaria
que esté prevista en el 2016. Por lo tanto, sí que es muy importante, pero es muy importante ya no solo para la justicia, sino para servicios sociales, para sanidad, para todo. Afecta. Es necesario que se aprueben los presupuestos. Sin los presupuestos generales, un Estado no puede funcionar. Y máxime viniendo de unos presupuestos que siempre han sido un poco restrictivos en cuanto al gasto. Si nos podemos permitir ciertos lujos ahora, pues aprovechemos y aprobemos esos presupuestos. Yo creo, pienso en la sensatez de los partidos y yo pienso que saldrán, que al final se hará un esfuerzo, pero saldrán. Está previsto, creo que es el próximo 31 de marzo, que esos presupuestos sean presentados en el Consejo de Ministros. Se anunciaba así recientemente. De momento se está negociando, sobre todo con Ciudadanos, para poderlo sacar adelante. Pero, más allá de Ciudadanos, ¿qué confianza o qué sensaciones ve usted en el ambiente para que al menos pues puedan salir con unas ciertas garantías adelante? Yo la información que tengo es que el gobierno va con los brazos abiertos a cualquier negociación. Sabemos la situación que tenemos en el Congreso, sabemos que necesitamos el consenso, que no podemos sacar esto si no es con el acuerdo de todos, y eso significa pues que tendremos que ceder en muchas cosas, igual que tendrán que ceder ellos en algunas otras. Es decir, no se puede desmantelar unos presupuestos, la estructura general del presupuesto, y cambiar las filosofías políticas de un partido. Pero sí que es cierto que sí que se van a hacer muchas concesiones para que llamar al consenso tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos y algún otro que se pueda de alguna manera unir a ese consenso. Es muy difícil, vamos a ser claros, es muy difícil traer a ese consenso a determinados partidos que por su forma de ver la situación económica o su radicalismo, pues le impiden cualquier negociación con el gobierno. Parece ser como si eso fuera un pecado. Pero con los demás sí, con los demás creo que con Partido Socialista y Ciudadanos podemos llegar a un acuerdo, y eso representa pues, casi el 80% del voto del Congreso. Por cerrar capítulo de justicia, es un tema al que precisamente se le preguntaba aquí al ministro en esa visita que hacía Albacete y que de alguna manera pues ha focado mucho la información en estas últimas jornadas. Me refiero a esa situación que se ha abierto en el debate en torno a las últimas pues, renovaciones que ha habido en las diferentes fiscalías, los movimientos, etc. Y la gente que de alguna manera estaba insinuando o dando a entender que ahí había habido algún tipo de presión por intereses por parte del ministro, pues dando a entender que quizá determinado fiscal en determinado sitio era mejor para ciertos intereses que se suponen más afines a, en este caso, el Partido Popular. Este tipo de discurso en la calle, ¿qué genera? Porque los ciudadanos lo escuchan, igual que nosotros, y conforme está también la forma en la que mucha gente mira la justicia en estos momentos, no sé hasta qué punto beneficia que esto esté en la calle y que se hable así. Esa situación genera incertidumbre, inseguridad, desconfianza hacia la justicia. Eso es lo que genera esa información. Pero una información que es sesgada en muchísimos de los casos. Mira, hace poco, esta semana, compareció el fiscal general del Estado en el Congreso. Como soy vicepresidente de la Comisión de Justicia, pues estuve allí con él hablando, independientemente. Mira, hizo una intervención espléndida, dejando todo muy clarito desde todos los puntos de vista. Se le achacaba la participación o la influencia que podía haber tenido en el tema de Murcia. Lo explicó claramente. Además, el hombre, la verdad es que convenció a todo el mundo, aunque políticamente hay veces que hay que negar la evidencia. Pero lo dijo muy claro. Miren, yo no voy a jamás acusar a una persona si no hay fundamentos sólidos para acusarla. Terminó con esa frase, pero estuvo explicando
de que en el tema de Murcia no fue la decisión de él, ni permitió que fuese la decisión de una fiscal anticorrupción de Murcia, sino el desacuerdo que ella tenía sobre acusar o no acusar a un determinado personaje de la política murciana. Él lo sometió al criterio de los fiscales de la Secretaría Técnica de Murcia, que eran 4, y los 4 opinaron por unanimidad que no había acusación. No contento con eso, sometió al informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que no es de dudosos, que no son dudosos, que son personas súper capacitadas, objetivas e imparciales, y opinaron que no había acusación. Ante eso él determinó que no hubiera acusación. Esa es la realidad. Se le puede decir a la gente lo que quiera, se le puede engañar. Lamentablemente, el ciudadano a pie muchas veces no tiene la información exacta. Puede ser que la culpa la tengamos nosotros, de no explicar en muchas ocasiones la realidad de lo que está sucediendo, como lo explicó el fiscal general del Estado, como lo puede explicar el señor Lesmes en la próxima comparecencia, que lo hará el día 15 de la próxima semana. Pero hay que explicarlo. Muchas veces se distorsiona la realidad y se está hablando de que la justicia tiene 2 niveles, uno para unos determinados ciudadanos, otros para otros ciudadanos. No, yo confío plenamente en la justicia. Yo llevo 37, 38 años en la justicia y confío plenamente en ella. Y la justicia no es parcial como se pinta, la justicia es independiente. Irá más o menos lenta, pero cuando actúa con contundencia. Entonces, todas esas noticias de distorsión lo que hacen es crear una situación que no es buena. No es buena. El ciudadano tiene que confiar en la justicia porque es uno de los poderes y uno de los derechos que nos protege el sistema democrático. El Estado de Derecho se fundamenta en la justicia también. Y si atacamos uno de los pilares del Estado de Derecho, estamos atacando la democracia. ¿Qué podríamos hacer o qué se debería hacer para que la ciudadanía tenga claro que esa separación de poderes existe y que no hay ningún tipo de influencia en el Poder Judicial por parte de, en este caso, los gobiernos o de la parte más legislativa? Porque también estamos escuchando a algunos fiscales que públicamente han denunciado que han sentido presiones o que incluso han entrado en sus casas, que se han llevado material, que se han llevado cosas de sus despachos y que han sentido miedo por sus familias cuando han visto este tipo de situaciones. No sé hasta qué punto tienen o no que ver estos temas con situaciones que afecten en este caso a partidos políticos o sean de otras cuestiones, pero hay una indefensión de alguna manera en determinados momentos de ese poder que tienen quienes hacen que la justicia y las leyes se cumplan. Vamos a ver, si yo me tengo que atener a lo que dice el fiscal general del Estado, porque con la contundencia que lo dijo, con la claridad de datos que dio y con todo, pues es el único que me fío de lo que está diciendo, por así decirlo. No conozco casos particulares de fiscales que estén diciendo, que hayan dicho eso, bueno, pero no conozco el trasfondo. Yo solo sé que el fiscal general del Estado dijo: señores, en España solo hay 2 fiscales que están amenazados de muerte, que tienen que estar súper protegidos. Y son 2 fiscales que están relacionados con el crimen organizado y con el control de drogas. Es decir, son los fiscales antidroga y antimafias. Esos sí que tienen que estar protegidos porque han recibido amenazas muy importantes. Los demás ninguno. Eso es lo que dijo. Entonces, que algún fiscal diga que le han registrado su casa tal, pues no lo sé, no lo sabemos, pero vamos, de amenaza nada. Quiero aclarar una cosa. Hay que distinguir lo que es el ámbito jurisdiccional de lo que es el ámbito de la organización de la justicia. Cuando hablamos de independencia de la justicia, estamos hablando del ámbito jurisdiccional, es decir, la capacidad que tiene un juez
para dictar una sentencia. Ese ámbito, que es el principal para el ciudadano, ese ámbito es independiente. El juez es independiente, nadie, ni siquiera el rey, puede decirle lo que tiene que hacer o cómo tiene que dictar una sentencia. Es él la persona que tiene que dictar otra cosa, es la sentencia. Otra cosa es entramos en el tema ya de la organización del poder judicial, que es a lo que muchas veces se está mezclando y se está diciendo, ahí no hay independencia o tal. Bueno, es curioso y sobre todo es cómo se nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano precisamente de gestión. Gestiona todo lo que es el tema de la justicia y de los jueces y de tal. Pero los nombramientos, os voy a explicar una cosa. Desde el Partido Popular estamos abiertos a todo. Es que es el único partido que dice, decirme... Perdón. Veo que ahora el tiempo juega malas pasadas en la garganta. Te está diciendo al resto de los partidos, decirme cómo queréis que se nombren los miembros del Consejo. Decídmelo. Si es que nosotros estamos abiertos a lo que nos digan. Es que el Partido Socialista, los partidos de izquierda piensan de una manera y Ciudadanos piensa de otra. Y nosotros estamos en el centro. ¿Queréis que se nombren por los propios jueces, que ellos se nombren? Estamos abiertos. Se nombran por los propios jueces y punto. Pero el Partido Socialista y los partidos de izquierda no quieren de ninguna de las maneras que los jueces se nombren por sí. Quieren que sea las Cortes, tanto el Congreso como el Senado, quien nombre los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, mientras que los ciudadanos va por el lado contrario. Entonces, el Partido Popular está abierto. Que nos digan cómo quieren que se elijan. Nos sentamos, lo hablamos y lo negociamos. Pero eso es un problema de ellos. Y no creo que desde ahí esté afectando a la independencia del Poder Judicial, por lo que acabo de explicar. No afecta para nada a las sentencias. Está afectando a lo que es la organización en sí de los jueces. Por el tema de los fiscales ha mencionado antes una situación que de alguna manera también se ha trasladado muy de lleno a la esfera política. Sobre lo ocurrido en la región de Murcia, con el presidente, el fiscal que fue relevado, etcétera, y esa presunta situación de corrupción que se está ahora mismo investigando a través de la justicia precisamente. Esto ha abierto una brecha importante entre el Partido Popular y Ciudadanos en este caso. Al margen de que estén estudiando ahora el tema de los presupuestos, sí se ha visto a las claras un divorcio en este sentido, que de hecho ha llevado a Ciudadanos a presentar ayer una petición en el Congreso de la mano del Partido Socialista y también de Podemos, que puede resultar chocante a quienes vean lo que ha ocurrido en los últimos meses en el ámbito político, pidiendo esa comisión de investigación de las cuentas del Partido Popular. Era uno de los requisitos que estaban en ese pacto que hubo entre Ciudadanos y el Partido Popular para prestarle el apoyo a Mariano Rajoy, y el presidente de alguna manera daba a entender pues, que ahora mismo no estaba entre sus prioridades llevar a cabo esta comisión de investigación, aunque quizá el Senado era el sitio adecuado y abrirla a todos los partidos, a que se investigase en todos los partidos. Bueno, la respuesta fue esa. Albert Rivera puso la maquinaria en marcha, se sentaron a negociar y en pocas horas salió esa petición que registraron en el Congreso para pedir que sea precisamente en el Congreso donde se investigue esto. ¿Qué distancia puede crearse ahora entre estas dos formaciones que están condenadas, entre comillas, a entenderse? ¿Y qué puede ocurrir finalmente con esta situación? Bueno, la verdad es que voy a contestar las dos preguntas porque aunque van unidas, pero son dos preguntas distintas. Vamos a ver, con el tema de Murcia. El tema de Murcia, lo único que debe tener un poco de tranquilidad y sosegarse un poquito Ciudadanos. No puede
actuar de una manera en un sitio y de otra manera en otro. El pacto que suscribe con el Partido Popular en su momento decía una cosa que era curiosísima, porque decía que los cargos deberían cesar desde el momento en que fueran investigados o encausados. Eso es una contradicción, porque una persona puede ser investigada y no encausada, y una persona desde el momento que es encausada es porque ha sido investigada, con lo cual está mal redactada en eso. Además, una persona cuando es llamada por un juez a ser investigada no significa absolutamente nada. Quiero explicarlo de la manera más sencilla posible. Cuando un juez recibe una denuncia, lo propio y jurídicamente lo que tiene que hacer es llamar a esa persona para decirle, oiga, mire, esto es lo que le están acusando de esto, ¿qué me dice usted de esto? Entonces, una vez que es oído, el juez puede perfectamente llegar y decir, váyase usted a su casa, que lo voy a archivar este asunto. Y se ha terminado, y se ha terminado. El encausamiento es otra cosa. El encausamiento es cuando ya hay pruebas, indicios racionales de criminalidad de que ese señor ha cometido un determinado ilícito penal y que por lo tanto el procedimiento va a seguir y que va a haber acusación. Ese sería el momento, la apertura del juicio oral. Porque es que si no, se está quebrando el principio fundamental de todos los españoles, que es el principio de la presunción de inocencia. Estás culpabilizando a una persona sobre unos hechos que a lo mejor ni los ha cometido. Entonces, ese es el problema de cuándo tiene que cesar un cargo y cuándo no. Por eso, mientras que Ciudadanos en unos sitios aplica el principio del encausamiento, cuando se trata del Partido Popular, el de investigación. Y eso no es lógico ni nada. Yo creo que de alguna manera se centren, recapaciten y que se tranquilicen, porque en definitiva son ellos quienes, si quieren romper el pacto, van a ser ellos, nosotros no. Nosotros seguiremos, como dicen, instando para que esos 150 medidas que se acordaron en el pacto se sigan poniendo en marcha. Pero eso ya depende de ellos. Nosotros estamos abiertos. El segundo punto que me has hablado es el tema de la financiación de los partidos. Mira, quiero explicar una cosa. A instancias precisamente de, creo que fue de Ciudadanos y del Partido Socialista, nos propusieron crear una comisión que se llama Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción, de la cual soy miembro en el Congreso. El Partido Popular dijo que sí, que efectivamente, que se podía hacer, que deberíamos hacerla. No es una comisión legislativa, es una comisión de información, recabar información, investigar las cosas, en fin, para sacar unos dictámenes y utilizarlos luego en otras comisiones, como por ejemplo Justicia o donde fuera, para tomar medidas y que el gobierno proponga proyectos de ley. Bien, se crea esa comisión, como digo ya, en la cual estoy allí. Primer punto que tomamos es estudiar el tema de la financiación de los partidos. Con acuerdo de todos, se citan expertos. Cada partido, cada grupo parlamentario aporta sus expertos. Llevamos, creo que son 10 o 12 o 14 expertos informándonos de cómo tenemos que acometer esa reforma para impedir que los partidos cometan actos ilícitos en cuanto a la financiación. El Partido Popular no se aparta de que se haga una comisión, en esa comisión se estudie la financiación del Partido Popular. No nos apartamos. Lo único que decimos es que nosotros no somos los únicos que sí ha habido una financiación del partido, que se investiga a todos. A todos. Es lógico, porque va a ser solo al Partido Popular. Si precisamente la financiación del Partido Popular es la más transparente que existe, porque está toda judicializada, si la conoce todo el mundo, si ya sabemos todo el mundo la financiación del partido. Entonces, pero hay otra financiación de los partidos, de otros partidos, que no se conoce. Y qué bueno sacarla, porque no vamos a sacar
el dinero que se recibe del extranjero para financiar indirectamente otros partidos. Y dirán, no, no, eso ya ha salido en la sentencia, sí, sí. Pero es que hay fundaciones y hay asociaciones de partidos que son las que reciben el dinero, no el partido en sí, indirectamente. Entonces, nosotros decimos, créese la Comisión de Financiación de los Partidos, estúdiese, se está haciendo. Créese, si quieren investigar el Partido Popular, que se investigue, pero a la vez que se investiguen a los demás partidos. Solo hemos pedido eso. Vale, pero haciendo un poco de abogada de diablo, en el pacto que firmó el Partido Popular con Ciudadanos se hablaba de una comisión sobre la financiación del Partido Popular y se firmó. Sí. Si no querían eso y querían que se investigase a todos, ¿por qué se firma ese documento y ahora se crea este problema? No, no, pero si no se ha creado el problema, si estamos dispuestos, pero ¿por qué no ampliar el ámbito a los demás partidos? Porque claro, vamos a ver, el que de alguna manera va a investigar al Partido Popular no es el que suscribe el convenio. Van a intervenir todos, aquellos que no han suscrito el convenio. Si dijéramos, bueno, a Ciudadanos, ¿no vais a investigar vosotros? Porque al fin y al cabo el convenio es una parte entre dos, no entre 20. ¿No vais a investigar? No, no, van a entrar nuevos elementos extraños a ese convenio a investigarte también. Ah, vale, perfecto, lo veo muy bien, pero a ellos también los investigo. Claro, es que no es lo mismo utilizar esa treta para decir, no, no, usted tiene que cumplir el convenio. Sí, oiga, yo lo cumplo con usted. Y dígame, a ver, ¿dónde me siento? Y vamos a ver la investigación de mi partido. ¿Qué me va a sacar usted? Los mismos asuntos que están judicializados, me va a sacar la púnica y me va a sacar a todos los demás. Si ya lo tenemos todo fuera, no nos preocupa nada. Ahora, si vienen el Partido Socialista y Podemos a meter las narices también en el tema, pues entonces que ponga su nariz también. Bueno, veremos a ver lo que pasa, porque este tema yo creo que se va a comentar mucho en los próximos días y se verá qué termina sucediendo. Pero antes, y por centrar un poco en esta semana que ha sido especial, porque se ha celebrado ese 8 de marzo y de alguna manera pues hemos tenido muchas cosas salpicadas con ese mensaje en torno al Día Internacional de las Mujeres, hemos podido comprobar pues en muchas de las entrevistas que hemos tenido aquí, de los programas durante estas jornadas, que hay algo que se repite en cada momento y que todo el mundo pide de alguna vez que se haga y que se haga pronto y que se haga bien. Y es ese pacto de Estado por la igualdad, sobre todo, contra la violencia de género, contra lo que está sucediendo en nuestro país y que no queremos aquí. Nos da igual si sucede, bueno, no nos da igual, por supuesto, pero se ocurre en otros sitios del mundo, porque se suele decir, bueno, que en España esto pasa en todos los sitios también, pero bueno, queremos trabajar para sacarlo de nuestro país, porque es una lacra lamentable. Esto va a ser posible, ve que hay pues ánimo de sentarse de verdad todos juntos, haciendo un frente común para poner las herramientas que sean necesarias, mejorar lo que hay, porque se está viendo que no llega, que es insuficiente, y sobre todo pues permitir que esto cuanto antes sea cosa ya del pasado. Yo creo que si el día de mañana hubiera un pacto de Estado, creo que el primer pacto que va a salir va a ser de la lucha precisamente de combatir la lacra esa, porque es una auténtica lacra de violencia contra la mujer, y el de la igualdad. Yo tengo 2 hijas y la verdad es que soy un ferviente defensor de los derechos de la mujer, de la igualdad, porque son mis hijas también. Entonces, quiero lo mejor para ellas. Pero además, es que me he preguntado cómo es posible las estadísticas, los índices de incremento de muertes de las mujeres. O sea, es que no me lo puedo, no lo comprendo. O sea, no comprendo como una sociedad del siglo XXI la solución que puede tener un hombre de los problemas sentimentales con una mujer es matarla. O sea, no alcanzo es que se me escapa dentro de mi estructura mental
esa decisión que toma esa persona en ese momento. Hemos incrementado las penas, la reforma del Código Penal. Hay unos protocolos de detención impresionantes. Es que yo ya no sé, yo creo que el problema no está en hacer más leyes. Es que ya he llegado ya en convencimiento, digo, si aquí hemos agravado todo al máximo, si aquí hemos tomado en la reforma del Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal todas las medidas para eso, y sigue, y se incrementa. Solución, yo creo que el problema está más en la educación, desde la base, desde que son muy pequeños, desde que empiezan a tener conocimiento y conciencia, al niño hay que indicarle ciertas cosas, y sobre todo lo que representan sus hermanas o lo que representan las mujeres. Es decir, si se empieza a despreciar a la mujer desde que es muy pequeña, si tiene más privilegios el hombre sobre las mujeres, al final termina como termina. Y yo creo que ahí está el problema, en cómo eduques tú a tus hijos. Y luego, claro, cuando lleguen al colegio, igual, que los profesores estén muy atentos, que estén muy sensibles con ese tema, porque es que yo de verdad le da muchas vueltas, he ido a muchos foros para de alguna manera ilustrarme sobre el tema. Cuando se modificó el Código Civil, que estuve en las ponencias, estuvimos allí con ponentes que nos explicaron este problema y tal, y todos llegaban a lo mismo, el mismo problema. Es que ya no es cuestión de elegirla, ya no es cuestión de meter gente más o menos en la cárcel más tiempo, es algo más. Sobre todo por incidir en la protección, se puede decir que la situación es la que se puede, pero es mejorable en este sentido porque, por ejemplo, el tema de Policía Nacional, esa unidad específica que tienen para esto, pues son los que son y las denuncias afortunadamente también siguen creciendo porque han de crecer, porque las mujeres tenían miedo muchas veces de denunciar y poco a poco se lo están quitando de encima, y eso se traslada de alguna manera en que dan ese paso antes, pero ¿hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar ese tipo de situaciones? Porque lo que digo, sus recursos son los que son, están donde pueden, pero ante tal cantidad de situaciones y de mujeres y sobre todo ante el peligro de que hablamos de hombres que no sabemos si un día perderán la cabeza o no, es algo como muy imprevisible, ¿no? Entonces, esto, por la parte esa de los recursos humanos, sobre todo, ¿es mejorable también? Sí, todo es mejorable. Y estoy convencido de que los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, los departamentos precisamente de la mujer y protección de la mujer y tal, son departamentos muy cualificados. Hacen una labor encomiable, son súper profesionales. ¿Que les falta dotación presupuestaria? Puede ser que a lo mejor necesiten más dotación presupuestaria, se necesite más para las pulseras que tienen que llevar las mujeres para avisar, se necesitan más las pulseras que deben llevar ya los que se les manda una orden de alejamiento para que no se aproxime. Efectivamente, eso es uno de los temas que precisamente se comentó también mediante proposiciones no de ley en la Comisión de Interior y que todos los partidos estábamos de acuerdo. La verdad, en eso sí que puedo decir alto y fuerte de que todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios que están en el Congreso son súper sensibles a ese tema. No hay hombre, no es que tal, el dimidirete, no. O sea, cuando se propone una iniciativa, se va a por la iniciativa y se saca con mayoría, con unanimidad. O sea, en eso sí que todos los grupos políticos estamos muy sensibilizados. Yo creo que en los nuevos presupuestos se va a incrementar precisamente las partidas referidas a dotación presupuestaria de todos estos grupos especiales que hay, porque es la única manera, si no... Ojalá de verdad pues esa unión se materialice y se esté a la altura, en este caso, de lo que la sociedad está demandando desde la política.
Un placer conversar unos minutillos Bien, con muchas usted, gracias. Francisco. La próxima vez ya conversamos más de el partido en la región, que además afronta ya este mes de marzo pues, un momento importante también, porque después del Congreso Nacional toca el regional y lo podremos comentar en la próxima cita que mantengamos. Cuando Cuídese queréis. mucho. Muchísimas gracias. Francisco Molinero, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Albacete en el Congreso de los Diputados, uno de nuestros representantes, ha venido hasta aquí para pues ponernos un poco al día de las últimas situaciones que se están dando, tema presupuestos, tema futura, Ciudad de la Justicia en Albacete, tema pues esa distancia que se ha abierto entre Ciudadanos y el Partido Popular con el tema de esa presunta comisión de investigación que se quiere hacer o no a la financiación del partido. Bueno, todas estas cuestiones que hemos cerrado con ese mensaje especial que hemos querido enmarcar en esta semana importante en torno al Día Internacional de la Mujer y esa pretensión de que al menos hay voluntad y hay unión, esta vez sí, de todos los partidos para hacer frente común frente a esta lacra. Sin más, pueden escucharle las veces que deseen a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho, un abrazo.